En la bulliciosa Ciudad de México, donde el ruido de los autos y el bullicio de las calles nunca cesan, don Miguel, un hombre de 78 años, caminaba lentamente por la acera irregular de la calle Madero. Sus manos arrugadas sostenían con fuerza una caja de madera tallada. Sus ojos cansados miraban al suelo frente a él, evitando las miradas curiosas de los transeúntes. A unas cuadras de distancia, en un café de moda lleno de jóvenes hipsters, Alejandro, de 25 años, tomaba un sorbo de su café expreso mientras tecleaba furiosamente en su computadora portátil. Sus dedos bailaron sobre el teclado, creando líneas de código para la nueva aplicación que prometía revolucionar el mercado tecnológico en México. Don Miguel se detuvo frente a una casa de empeño con el corazón apesadumbrado. La caja que tenía en las manos contenía su última posesión valiosa, un reloj de oro que había pertenecido a su abuelo. Era una reliquia familiar, transmitida de generación en generación, llena de recuerdos e historias. Pero los tiempos eran difíciles y la necesidad hablaba más que el sentimiento. Mientras tanto, Alejandro cerró su laptop con un suspiro de satisfacción. Su aplicación estaba casi lista para lanzarse y ya podía saborear el éxito. Salió del café y decidió dar un paseo para aclarar su mente antes de regresar al trabajo. El destino, sin embargo, tenía otros planes para estos dos hombres tan diferentes. Don Miguel entró a la casa de empeño. El timbre de la puerta anunciaba su llegada. El asistente, un hombre de mediana edad con ojos astutos, observaba al anciano con interés. ¿En qué puedo ayudarle, señor? Con manos temblorosas, don Miguel colocó la caja sobre el mostrador. Quiero empeñar este reloj, dijo con la voz quebrada por la emoción. El encargado abrió la caja y examinó el reloj con ojos expertos. Es una pieza interesante, señor, pero me temo que no puedo ofrecer mucho por ella. El mercado de relojes antiguos ya no es lo que solía ser. Afuera, Alejandro pasaba por la tienda cuando algo llamó su atención. A través de la ventana vio al anciano, con la postura encorvada y los hombros caídos en señal de resignación. Algo en esa escena lo conmovió profundamente. Impulsivamente entró en la tienda. La campana volvió a sonar, haciendo que don Miguel y el asistente miraran en su dirección. Buenas tardes, dijo Alejandro, acercándose al mostrador. Sus ojos se posaron en el reloj. ¡Qué pieza tan fascinante!, comentó. Don Miguel miró al joven sorprendido por su interés. Era de mi abuelo, dijo, con un destello de orgullo en sus ojos cansados. Alejandro notó el brillo en los ojos del anciano y sintió una punzada en el corazón. Podía ver cuánto significaba ese reloj para el hombre. El dependiente, intuyendo una posible venta, intervino. ¿Estás interesado en comprar? Puedo darte un buen precio. Alejandro dudó por un momento. No necesitaba un reloj, y mucho menos uno antiguo, pero algo en su interior le obligó a actuar. En realidad, dijo, volviéndose hacia don Miguel, me gustaría saber más sobre la historia de este reloj. Si no te importa decírmelo. Don Miguel miró a Alejandro, sorprendido y un poco desconfiado, pero había algo en la expresión sincera del joven que le hizo relajarse. Bueno, jovencito, este reloj tiene una larga historia. Mientras don Miguel comenzaba a narrar la historia del reloj, el encargado de la casa de empeño observó la escena con una mezcla de curiosidad e impaciencia. Alejandro escuchó atentamente, haciendo preguntas ocasionales, genuinamente interesado en la narrativa del anciano. La historia del reloj se desarrolló como una epopeya familiar, abarcando generaciones y continentes. Don Miguel habló de su abuelo, un inmigrante español que llegó a México a principios del siglo XX, trayendo consigo solo ese reloj y muchos sueños. Hablaba de cómo el reloj había sido un símbolo de esperanza y perseverancia durante tiempos difíciles, transmitido de padres a hijos como un recordatorio silencioso de su herencia y valores. A medida que se desarrolló la historia, Alejandro sintió una conexión cada vez mayor, no solo con el reloj, sino también con don Miguel. Vio en el anciano no solo un extraño en apuros, sino un depósito de recuerdos y sabiduría, un vínculo vivo con el pasado que estaba a punto de romperse por la necesidad financiera. El conflicto interno de Alejandro se intensificó. Por un lado,
Sabía que no necesitaba el reloj y que comprar cosas por impulso no era una decisión financiera acertada, especialmente cuando estaba a punto de lanzar su aplicación. Por otro lado, sentía que se encontraba en una encrucijada moral, una oportunidad de marcar una diferencia en la vida de alguien de una manera que iba más allá del dinero. Don Miguel, al notar el interés genuino de Alejandro, comenzó a abrirse más. Habló de su situación actual, de cómo la inflación y los costos médicos habían erosionado sus ahorros, dejándolo con pocas opciones aparte de vender sus posesiones más preciadas. El dependiente de la tienda, al sentir que la situación se le escapaba de control, intentó intervenir. «Caballeros, aprecio la historia, pero tenemos otros clientes esperando. Finalizamos esta transacción». Fue en ese momento que Alejandro tomó su decisión. No se trataba solo de comprar un reloj o ayudar a un extraño. Se trataba de preservar la historia, honrar el pasado y tal vez tender un puente entre generaciones. «Don Miguel», dijo Alejandro con voz firme y determinada, «no vine aquí a comprar un reloj, pero creo que encontré algo mucho más valioso. Si me permite, me gustaría hacer algo diferente». El anciano y el asistente miraron a Alejandro con curiosidad, mientras el joven comenzaba a explicar su inesperada propuesta, preparando el escenario para un giro de los acontecimientos que ninguno de los dos podría haber predicho cuando comenzó el día. La Ciudad de México, con su mezcla única de tradición y modernidad, sirvió como el escenario perfecto para el encuentro entre Don Miguel y Alejandro. Las estrechas calles del centro histórico, con sus edificios coloniales, contrastaban con los rascacielos y centros tecnológicos que estaban surgiendo en los barrios más nuevos. Don Miguel fue producto de esta ciudad en constante cambio. Nacido en el México posrevolucionario, había sido testigo de la transformación de su nación a lo largo de las décadas. Su rostro arrugado y sus manos callosas contaban la historia de una vida de arduo trabajo y perseverancia. Viudo desde hacía 5 años, Don Miguel vivía solo en un pequeño apartamento del barrio de Coyoacán, rodeado de recuerdos de una vida bien vivida, pero luchando contra la soledad y las dificultades económicas de la vejez. El reloj que empeñaba era más que una simple joya. Era un símbolo de su herencia familiar, un vínculo tangible con su pasado. Cada rasguño en su superficie dorada contaba una historia. El día que su padre se lo regaló cuando cumplió 18 años, la vez que casi lo pierde durante una inundación, la vez que lo usó para su boda. Para Don Miguel, deshacerse del reloj fue como renunciar a una parte de sí mismo. Alejandro, por otro lado, representó al México moderno y emprendedor. Hijo de profesores universitarios, creció con acceso a la educación y la tecnología. Su amor por la programación comenzó temprano y pronto saltó a la fama como un prodigio de la tecnología. A pesar de su éxito inicial, Alejandro tenía una sensación de desconexión con sus raíces culturales, algo de lo que apenas estaba comenzando a darse cuenta. La aplicación que Alejandro estaba desarrollando era una plataforma para conectar a los artesanos tradicionales mexicanos con compradores internacionales. Fue su intento de unir el México que conocía a través de códigos y algoritmos con el México de antiguas tradiciones que vio desaparecer lentamente. El encuentro en la casa de empeño no fue solo un cruce de dos individuos, sino un choque entre dos visiones de México, el pasado representado por Don Miguel y el futuro encarnado por Alejandro. La casa de empeño en sí era un microcosmos de la ciudad, ubicado en un antiguo edificio con fachada Art Deco. Su interior era un laberinto de estanterías llenas de objetos que contaban historias silenciosas de sueños, desesperanza y resurrección. El propietario, Don Ernesto, era un hombre de 60 años que había heredado el negocio de su padre. Lo había visto todo en sus 40 años trabajando allí,
joyas familiares vendidas para pagar deudas, instrumentos musicales intercambiados por comida, incluso medallas de guerra empeñadas en tiempos de necesidad. Mientras observaba la interacción entre don Miguel y Alejandro, don Ernesto reflexionó sobre las muchas historias similares que había presenciado a lo largo de los años. Sabía que su tienda era a menudo el último recurso para las personas necesitadas, y eso pesaba en su conciencia. Sin embargo, también sabía que a veces, rara vez, ocurrían pequeños milagros dentro de esos muros. La conversación entre don Miguel y Alejandro llamó la atención de otros clientes de la tienda. Una joven estudiante, María, que estaba allí para empeñar su computadora portátil para pagar su matrícula universitaria, observó la escena con interés. Un trabajador de la construcción, José, que había venido a recuperar sus herramientas después de recibir finalmente su pago atrasado, se detuvo para escuchar la historia del reloj. La inesperada propuesta de Alejandro quedó en el aire, creando una atmósfera de anticipación. Don Miguel, con el reloj aún en sus manos temblorosas, miró al joven con una mezcla de esperanza y recelo. Don Ernesto, por su parte, esperaba con curiosidad profesional, preguntándose cómo se desarrollaría esta insólita situación. El momento fue un punto de inflexión, no solo para don Miguel y Alejandro, sino potencialmente para todos los presentes. Fue un recordatorio de que incluso en una ciudad de millones de personas, todavía podían ocurrir conexiones humanas significativas en los lugares más improbables. Alejandro respiró hondo, consciente de que todos en la tienda estaban esperando sus siguientes palabras. Don Miguel, comenzó, no quiero comprar su reloj. De hecho, me gustaría proponerle algo diferente. Los ojos cansados de don Miguel se abrieron con una mezcla de sorpresa y confusión. Don Ernesto se inclinó sobre el mostrador, despertado su curiosidad profesional. Verás, continuó Alejandro, soy desarrollador de software y estoy a punto de lanzar una aplicación que conecta a los artesanos tradicionales mexicanos con compradores internacionales. Lo que me gustaría proponer es una asociación. Don Miguel frunció el ceño, claramente confundido. ¿Asociación? Pero no soy un artesano, joven. Solo soy un anciano con un reloj familiar. Alejandro sonrió gentilmente. Puede que usted no sea un artesano en el sentido tradicional, don Miguel, pero lleva consigo algo igualmente valioso. Historias. Historias de México de hace mucho tiempo. Historias de su familia. Historias de este reloj. Y eso, señor, es un valor invaluable, tesoro. La propuesta de Alejandro fue audaz. Quería que don Miguel se convirtiera en el narrador oficial de su aplicación. La idea era crear una sección especial donde don Miguel compartiera historias sobre objetos antiguos, tradiciones mexicanas y recuerdos de un México que estaba desapareciendo rápidamente. A cambio, Alejandro le ofrecería a don Miguel un ingreso mensual que le ayudaría a mantener sus facturas al día sin necesidad de vender el reloj. Don Ernesto, el dueño de la casa de empeño, no pudo contener su intervención. «Esto es una locura», exclamó. «Una aplicación, historias, ¿cómo pagará las cuentas de don Miguel? Necesita dinero real, no promesas digitales». El comentario de don Ernesto arrojó una sombra de duda en el rostro de don Miguel. La necesidad inmediata de dinero pesaba contra la promesa de una solución a largo plazo. Alejandro, sintiendo la vacilación, rápidamente explicó: «Entiendo su preocupación, don Ernesto. Es por eso que estoy dispuesto a hacer un pago por adelantado a don Miguel hoy como garantía de nuestra asociación. Además, firmaremos un contrato formal que detalla todos los términos». La tensión en la tienda era palpable. María, la estudiante, y José, el obrero de la construcción, que hasta entonces eran meros espectadores, se encontraron emocionalmente involucrados en el desenlace de esta situación. Don Miguel, a su vez, estaba desgarrado. Por un lado, la oferta de Alejandro parecía un salvavidas, una oportunidad de conservar su preciado reloj y aún así resolver sus problemas financieros. Por otro lado, era algo completamente fuera de su zona de confort. A sus 78 años, la idea de formar parte de un proyecto tecnológico parecía desalentadora y poco realista. «Pero, jovencito»,
dijo don Miguel con voz temblorosa. ¿Quién querría oír las historias de un anciano como yo? El mundo ha cambiado tanto. Fue en ese momento cuando intervino inesperadamente María, la joven estudiante. Me gustaría, dijo, dando un paso adelante. Nosotros, la generación más joven, estamos hambrientos de conexiones con nuestro pasado, nuestras raíces. Historias como la suya, don Miguel, son exactamente lo que necesitamos para entender quiénes somos. José, el trabajador, asintió con la cabeza. Es verdad, mis hijos siempre están en sus teléfonos celulares, pero apenas conocen las historias de sus abuelos. Algo como esto podría marcar una gran diferencia. El conflicto interno de don Miguel se intensificó. Miró el reloj que tenía en las manos, a Alejandro con su mirada esperanzada, a don Ernesto que todavía parecía escéptico, y a los rostros alentadores de María y José. Alejandro, al darse cuenta del momento crítico, decidió jugar su última carta. Don Miguel, sé que esta es una decisión difícil, pero piense en esto no solo como una solución a sus problemas financieros, sino como una oportunidad para dejar un legado. Sus historias, sus recuerdos, pueden inspirar y educar a las generaciones futuras. Eso no es: ¿qué le gustaría a tu abuelo que hicieras con este reloj? ¿Usas tu tiempo para contar historias que importen? Las palabras de Alejandro impactaron profundamente a don Miguel. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos mientras miraba el reloj. Los recuerdos de su abuelo, de su juventud, de un México que ya no existía, inundaron su mente. Don Ernesto, al ver la emoción de don Miguel, suavizó su postura. Mira, si realmente vas a hacer esto, puedo quedarme con el reloj aquí como garantía, gratis. De esa manera, si algo sale mal, don Miguel todavía tiene esa opción. La sorprendente oferta de don Ernesto añadió un nuevo matiz a la situación. Ahora don Miguel tenía una red de seguridad, una manera de intentar esta nueva aventura sin arriesgar por completo su última posesión preciada. Con todas las cartas sobre la mesa, la tensión en la tienda llegó a su punto máximo. La decisión de don Miguel no fue solo una cuestión de un reloj o dinero, sino de la confianza, el legado y el coraje de abrazar lo desconocido. Todos esperaron con gran expectación para ver cuál sería su elección. Mientras don Miguel reflexionaba sobre su decisión, las vidas de otras personas presentes en la casa de empeño comenzaron a entrelazarse de maneras inesperadas, añadiendo capas de complejidad a la situación. María, la joven estudiante, dio un paso adelante. Don Miguel, si me lo permite, podría ayudarle. Estoy estudiando diseño gráfico y puedo crear ilustraciones para acompañar sus historias en la aplicación. Eso haría que todo fuera más atractivo visualmente. Alejandro, sorprendido y emocionado por la oferta, se volvió hacia María. Eso sería increíble. De hecho, estaba pensando en contratar a un diseñador. Si estás interesado, podríamos discutir un puesto de pasantía remunerada. Los ojos de María brillaron. Esta podría ser la oportunidad que estaba esperando no solo para pagar su matrícula, sino también para adquirir una valiosa experiencia laboral. También se pronunció José, el albañil, que hasta entonces había estado observando en silencio. Yo tengo una cámara vieja en casa. Pertenecía a mi padre, que era un fotógrafo aficionado. Si necesitan fotos de los objetos antiguos para la aplicación, puedo ayudar los fines de semana. La inesperada oferta de José reveló una pasión oculta por la fotografía, algo que había dejado de lado debido a las presiones de la vida cotidiana. La posibilidad de retomar esta afición, aunque sea de forma modesta, hizo brillar sus ojos cansados. Don Ernesto, el dueño de la tienda, observaba todo con una mezcla de escepticismo y admiración. Durante años había visto a personas entrar desesperadas a su tienda y salir con menos de lo que entraron. Ahora, ante sus ojos, estaba presenciando lo contrario. Personas que entraban solas y salían conectadas, con un nuevo propósito y esperanza. Bueno, se aclaró la garganta don Ernesto, si realmente vas a hacer esto, tal vez yo también pueda contribuir. Esta tienda ha sido un depósito de historias durante décadas.
Los objetos van y vienen, pero las historias detrás de ellos, quédate conmigo. Podría compartir algunos si te ayuda. La oferta de don Ernesto sorprendió a todos, incluido él mismo. Durante años se había considerado solo un hombre de negocios, pero ahora se dio cuenta de que también era un guardián de recuerdos. Alejandro apenas podía creer lo que estaba pasando. Lo que había comenzado como un impulso de ayudar a un extraño se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Su aplicación, que imaginó como una simple plataforma comercial, estaba evolucionando ante sus ojos hasta convertirse en un tapiz vivo de historias, arte y conexiones humanas. Sin embargo, con estas nuevas posibilidades también surgieron nuevos desafíos y preocupaciones. ¿Cómo integraría a todas estas personas y sus habilidades en su proyecto? ¿Cómo se aseguraría de que todos reciban una compensación justa? Y lo que es más importante, ¿cómo harías para que todo esto funcione de forma sostenible? Don Miguel, que había permanecido en silencio durante estas interacciones, finalmente habló. Su voz era baja, pero firme. Todos ustedes son muy amables, pero debo recordarles a todos que solo soy un anciano. ¿Qué pasa si no soy capaz de contar suficientes historias interesantes? ¿Qué pasa si no estoy aquí por mucho tiempo? El miedo a la mortalidad, sutilmente expresado en las palabras de don Miguel, ensombreció el entusiasmo del grupo. Fue un recordatorio aleccionador de la fragilidad de la vida y la urgencia de preservar los recuerdos mientras aún haya tiempo. Alejandro sintió caer sobre sus hombros el peso de la responsabilidad. Ya no se trataba solo de crear una aplicación exitosa o ayudar a una persona mayor con dificultades. Ahora se trataba de honrar el pasado, crear oportunidades para el presente y tender puentes hacia el futuro. El ambiente en la casa de empeño se había transformado. Lo que había comenzado como una simple transacción comercial se había convertido en el punto de partida de un viaje colectivo, lleno de promesas e incertidumbres. Mientras todos esperaban la decisión final de don Miguel, cada persona en la sala tomaba sus propias decisiones en silencio. Opciones sobre confianza, sobre asumir riesgos, sobre creer en la posibilidad de cambio y conexión en un mundo cada vez más fragmentado. El reloj de oro, todavía en las manos temblorosas de don Miguel, parecía latir con nueva vida, como si estuviera a punto de decir no solo la hora, sino el comienzo de una nueva era para todos los presentes. Don Miguel cerró los ojos por un momento, acariciando suavemente con el pulgar la superficie del reloj. Cuando los abrió de nuevo, había una nueva determinación en sus ojos. «Está bien», dijo con voz firme a pesar de la emoción obvia. «Hagamos esto, no solo por mí, sino por todos los que estamos aquí». La decisión de don Miguel fue recibida con una mezcla de alivio y entusiasmo. Alejandro no pudo evitar sonreír, mientras María y José intercambiaban miradas de aprobación. Incluso don Ernesto, el escéptico dueño de la casa de empeño, asintió con una leve sonrisa. Alejandro inmediatamente tomó medidas. «Genial, formalicemos esto. Don Miguel, como prometí, hoy le haré un adelanto. Don Ernesto, ¿podría ayudarnos a redactar un contrato sencillo?» Don Ernesto, sorprendiendo una vez más a todos, sacó un papel membretado de su tienda. «Tengo algo de experiencia con contratos. Asegurémonos de que todos estén protegidos en este acuerdo». Mientras don Ernesto redactaba el contrato, Alejandro se volvió hacia María y José. «Ustedes dos, sus ofertas son increíbles. María, hablemos de la pasantía. José, tus fotografías serán una valiosa adición. Podemos concertar una reunión la próxima semana para discutir los detalles». Ambos estuvieron de acuerdo con entusiasmo. María ya estaba garabateando ideas para ilustraciones en su cuaderno, mientras José hacía una lista mental del equipo fotográfico que necesitaría recuperar de su ático. Don Miguel observaba todo con una mezcla de admiración y aprensión. ¿Todo esto por un reloj viejo y algunas historias? Alejandro se acercó a él y le puso suavemente una mano en el hombro. «No, don Miguel, todo esto por el valor que tienen sus experiencias y recuerdos. La guardia es solo el comienzo». Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. El contrato fue escrito, revisado
y firmado. Alejandro hizo una transferencia bancaria a don Miguel, asegurándose de que tuviera fondos suficientes para sus necesidades inmediatas. María intercambió contactos con Alejandro para hablar de la pasantía, mientras José prometió traer algunas muestras de su trabajo fotográfico la próxima semana. Don Ernesto, en un gesto sorprendente, ofreció un espacio en la parte trasera de su tienda para que el grupo pudiera reunirse periódicamente. Tengo una habitación que no uso mucho. Ustedes podrían usarla como una especie de estudio, supongo. A medida que el día llegaba a su fin, la realidad de lo que habían acordado comenzó a hacerse evidente. Don Miguel, aunque entusiasmado, sintió el peso de la responsabilidad. ¿Qué pasa si mis historias no son lo suficientemente buenas? ¿Qué pasa si los decepciono a todos? María, al notar la inseguridad del anciano, se acercó a él. Don Miguel, sus historias ya nos han inspirado a todos los que estamos aquí hoy. Me imagino a cuántas personas más podrán llegar. José añadió, además, no se trata solo de sus historias. Se trata de crear algo juntos, algo que conecte el pasado con el presente. Mientras el grupo se preparaba para partir, cada persona llevaba consigo una mezcla de emociones. Emoción por el nuevo proyecto, aprensión por lo desconocido, esperanza por un futuro mejor. Alejandro, al observar el grupo diverso que se había formado en torno a su idea, sintió una oleada de logro. Su aplicación, que imaginaba como un simple negocio, se había transformado en algo mucho más significativo. Don Miguel, con el reloj en la mano, se disponía a partir cuando don Ernesto lo llamó. Don Miguel, recuerde, si algo sale mal, el reloj estará seguro aquí, pero, añadió con una rara sonrisa, algo me dice que no necesitará esa garantía. Al salir de la casa de empeño, el sol de la tarde bañaba a la Ciudad de México con un tono dorado. Las calles, que alguna vez fueron escenario de sus luchas individuales, ahora parecían llenas de posibilidades. Don Miguel se detuvo un momento, mirando el reloj que tenía en las manos. Por primera vez en mucho tiempo, no vio simplemente un objeto valioso o un recordatorio del pasado. Vio un futuro, una oportunidad de dejar un legado, de marcar la diferencia. Con un suspiro de determinación, se guardó el reloj en el bolsillo y se unió a los demás. Juntos caminaron por las calles de la ciudad, listos para comenzar su nuevo capítulo, unidos por un encuentro improbable en una casa de empeño. En las semanas siguientes, el pequeño grupo se reunió periódicamente en la trastienda de la casa de empeño de don Ernesto. El espacio, antes polvoriento y olvidado, cobró nueva vida con la energía y el propósito que ahora lo habitaba. Don Miguel, inicialmente nervioso y vacilante, poco a poco fue encontrando su voz como narrador. Sus primeros intentos de contar historias fueron inestables y a menudo se perdían en detalles o divagaban. Sin embargo, con el amable estímulo de Alejandro y la paciente guía de María, que le ayudó a estructurar sus narrativas, empezó a florecer. Una tarde, mientras contaba la historia de cómo su abuelo había traído el reloj a México, don Miguel sorprendió a todos con la vivacidad de su narración. Sus ojos brillaban mientras describía el viaje del barco a través del Atlántico, las esperanzas y los temores de un joven inmigrante y cómo el tic-tac constante del reloj había sido un consuelo en las noches solitarias en cubierta. José, que estaba fotografiando el reloj mientras don Miguel hablaba, bajó la cámara visiblemente emocionado. Don Miguel, esto es oro. No solo el reloj, sino también tus palabras. Alejandro, que estaba trabajando en su computadora portátil, configurando la plataforma para albergar las historias, miraba asombrado. Eso es exactamente lo que queremos capturar. No solo los objetos, sino también las emociones y experiencias detrás de ellos. María, inspirada por la narración, ya había esbozado una ilustración del barco cruzando un océano tormentoso, con el reloj brillando como un faro de esperanza. Don Ernesto, quien ocasionalmente se unía al grupo durante los descansos de su trabajo, comentó: «¿Sabe, don Miguel? Tengo un broche viejo en la tienda que llegó en una forma similar. Quizás podamos conectar estas historias de alguna manera». La sugerencia de don Ernesto abrió nuevas posibilidades. Comenzaron a darse cuenta
de que muchos de los artículos de la casa de empeño tenían historias interconectadas, formando una red compleja de la historia de México y sus inmigrantes. Alejandro, viendo el potencial, propuso una idea. ¿Qué pasa si creamos una sección en la aplicación llamada Fabric of Time? Podemos mostrar cómo se conectan diferentes objetos e historias a lo largo de décadas. La idea fue recibida con entusiasmo y todos comenzaron a trabajar en sus respectivas áreas para hacerla realidad. María desarrolló un estilo visual que mezclaba elementos vintage con toques modernos. José perfeccionó sus habilidades fotográficas y aprendió a capturar no solo objetos, sino también la esencia de las historias detrás de ellos. Don Miguel, a su vez, descubrió una nueva pasión por la investigación. Comenzó a visitar bibliotecas y archivos históricos locales, buscando contexto adicional para sus historias. Su mente, que temía que se estuviera volviendo lenta con la edad, ganaba nueva vitalidad con cada descubrimiento. Por supuesto, hubo desafíos. Había días en que don Miguel se sentía cansado o desanimado, temiendo que sus historias no fueran lo suficientemente interesantes. Hubo momentos en que Alejandro enfrentó obstáculos técnicos que parecían insuperables. María a veces luchaba por equilibrar su trabajo en el proyecto con sus estudios, mientras que José ocasionalmente dudaba de sus habilidades fotográficas. Pero con cada obstáculo, el grupo se unió más. Aprendieron a apoyarse mutuamente, a ofrecer palabras de aliento y asistencia práctica cuando fuera necesario. Don Ernesto, sorprendiendo a todos, se convirtió en un apoyo constante, ofreciendo no solo el espacio, sino también café, refrigerios y, lo más importante, su vasta experiencia de vida. Un día, aproximadamente 2 meses después de que comenzara el proyecto, Alejandro reunió a todos para un anuncio importante. Todos tenemos nuestra primera historia completa lista para su estreno. Don Miguel, ¿le gustaría hacer los honores? Con manos levemente temblorosas, pero ojos brillantes de orgullo, don Miguel presionó el botón publicar. La historia del reloj de su abuelo, acompañada de las hermosas ilustraciones de María y las fotografías atmosféricas de José, ahora estaba viva para que el mundo la viera. El silencio que siguió fue roto por el suave sonido del reloj de don Miguel, como aplaudiendo el momento. Don Ernesto fue el primero en hablar. Bueno, parece que aquí hemos creado algo especial, ¿no? Alejandro, mirando al grupo reunido, sintió una oleada de emoción. No, don Ernesto, no solo creamos algo, nos recreamos a nosotros mismos. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, bañando la habitación en tonos dorados, el pequeño grupo permaneció unido, contemplando el comienzo de su viaje y las muchas historias que estaban por venir. El reloj de don Miguel, ahora más que un simple objeto, se había convertido en un símbolo de renovación, conexión y la promesa de un futuro donde se honra el pasado y el presente se enriquece con las historias que compartimos. Han pasado 6 meses desde que se publicó la primera historia en la aplicación. Lo que comenzó como un proyecto modesto había crecido más allá de las expectativas más optimistas de todos. Fabric of Time, como se conoció, ya no era solo una aplicación, sino un movimiento cultural que estaba ganando impulso en la Ciudad de México y más allá. Don Miguel, que alguna vez fue un anciano solitario a punto de vender su último recuerdo familiar, ahora era una celebridad local. Sus historias, ricas en detalles y emociones, han tocado el corazón de miles de personas. Los jóvenes lo paraban en la calle para agradecerle que los conectara con sus raíces, mientras que los mayores lo buscaban para compartir sus propios recuerdos. Alejandro vio hecho realidad su sueño de unir tecnología y tradición de maneras que nunca imaginó. La aplicación no era solo una plataforma comercial, sino un depósito vivo de la historia y la cultura mexicanas. Se pusieron en contacto artesanos de todo el país, deseosos de que se presentaran sus creaciones e historias. María, ahora formada en diseño gráfico, se había convertido en una artista respetada y sus ilustraciones
capturaban perfectamente la esencia de las narrativas de Don Miguel. José, a su vez, había dejado su trabajo en la construcción para dedicarse de lleno a la fotografía, su pasión redescubierta. Don Ernesto, para sorpresa de todos, incluido él mismo, se convirtió en un talentoso narrador, compartiendo las historias detrás de los muchos objetos que pasaron por su tienda a lo largo de los años. La casa de empeño, que alguna vez fue un lugar de último recurso, se ha transformado en un lugar de encuentro cultural, con gente que viene de todas partes para ver los tesoros y escuchar sus historias. Sin embargo, con el éxito, surgieron nuevos desafíos y presiones. Una gran empresa tecnológica se dio cuenta del éxito de Fabric of Time y hizo una importante oferta para comprar la aplicación y sus derechos. La oferta prometía expandir el proyecto a nivel global, con características con las que Alejandro solo podía soñar. La noticia de la oferta creó una tensión palpable en el grupo. Alejandro estaba dividido. Por un lado, la oferta significaba la realización de su sueño a una escala mucho mayor. Por otro lado, temía perder el control creativo y la intimidad que hacían tan especial el proyecto. Don Miguel, al sentir la inquietud de Alejandro, decidió compartir una historia que nunca antes había contado. Reunió al grupo en la trastienda de Don Ernesto, donde empezó todo. «Amigos míos», comenzó Don Miguel con su voz tranquila pero cargada, «hay algo sobre este reloj que nunca les dije». Todos se inclinaron, intrigados. «Mi abuelo, antes de salir de España, tuvo la oportunidad de vender este reloj para tener una vida mucho más fácil en México, pero se negó». Don Miguel hizo una pausa. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Me dijo que algunas cosas valen más que el dinero, que el verdadero valor está en las historias, los recuerdos, las conexiones que hacemos. Este reloj», dijo, «no era solo un objeto, sino un guardián de nuestra historia familiar». La habitación quedó en silencio, las palabras de Don Miguel flotando en el aire. Alejandro miró su computadora portátil, donde aún estaba abierto el correo electrónico con la oferta millonaria. María y Joseph intercambiaron miradas significativas, mientras Don Ernesto contemplaba los múltiples objetos de su tienda, cada uno con su propia historia no contada. «Lo que estamos construyendo aquí», continuó Don Miguel, «es más que una aplicación o un negocio. Es un legado, una forma de mantener vivas las historias que definen quiénes somos». Alejandro sintió el peso de la decisión que estaba por tomar. No se trataba solo de dinero o éxito. Se trataba de integridad, de honrar las conexiones que habían creado y las historias que habían compartido. Mientras el grupo absorbía las palabras de Don Miguel, un sentimiento de unidad y propósito los envolvía. Sabían que estaban al borde de una decisión que cambiaría no solo sus vidas, sino potencialmente la forma en que las personas se conectaban con su historia y cultura. El reloj de Don Miguel Tiquetaque toca suavemente, como los momentos que definirían el devenir del tejido del tiempo. El aire estaba cargado de expectación. Cada miembro del grupo sentía que estaba a punto de convertirse en una página crucial en su viaje colectivo. El silencio que siguió a las palabras de Don Miguel fue roto por el suave sonido del reloj. Su tiche parecía más fuerte que nunca. Alejandro miró cada rostro en la habitación, viendo en ellos el reflejo de su propia lucha interior. «Necesitamos tomar una decisión», dijo finalmente con voz firme a pesar de la evidente emoción. «Pero no puedo. No lo haré solo. Este proyecto nos pertenece a todos». María fue la primera en hablar. «Alejandro, cuando comencé a ilustrar las historias de Don Miguel, no era por el dinero. Fue porque cada rasgo me volvió a conectar con mi propia herencia, con las historias que mi abuela solía contar». Hizo una pausa, mirando sus bocetos esparcidos por la mesa. «Si vendemos, ¿todavía tendremos esta conexión?». José, generalmente tranquilo, sorprendió a todos con su vehemencia. «Pasé años construyendo edificios, pero nunca sentí que estaba construyendo algo que duraría. Aquí, con nuestras historias e imágenes, estamos construyendo algo que va más allá del concreto y el acero. Estamos construyendo recuerdos, identidad». Don Ernesto
que había permanecido en silencio hasta entonces, garganta. Cuando comenzaste este proyecto, pensé que era una locura. Viejas historias, objetos olvidados, ¿a quién le importarían? Miró alrededor de la habitación. Sus ojos aguantan en cada objeto, cada foto, cada ilustración. Pero ahora veo, no solo estamos vendiendo cosas o contando historias, estamos preservando nuestra alma. El peso de sus palabras se detuvo en el aire. Alejandro sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad. Sabía que su decisión no solo los afectaría, sino a todos los que se habían conectado con el tejido del tiempo. Fue entonces cuando don Miguel se levantó lentamente, el reloj en sus manos. Cuando entré en esta tienda hace meses, estaba listo para renunciar a este reloj desde la última conexión que tuve con mi pasado. Estaba dispuesto a cambiarlo por dinero, porque pensé que era todo lo que me quedaba. Miró a cada uno. Sus ojos brillaban con una mezcla de gratitud y determinación. Pero me mostraste que el verdadero valor no está en el objeto, sino en las historias que lleva, en las conexiones que crea. Don Miguel caminó hacia Alejandro y colocó su reloj en sus manos. Este reloj ha sobrevivido a guerras, cruces oceánicos y generaciones de mi familia. Se ha resistido porque cada generación ha entendido su verdadero valor. Ahora depende de nosotros. Preservemos lo que construimos o lo cambiará por una promesa de oro. Alejandro miró el reloj en sus manos, sintiendo el peso de las generaciones. Luego miró a su equipo, a las personas que se habían convertido en más que colegas, eran familiares. En ese momento, como lo orquestó por el destino, sonó el teléfono de Alejandro. Era el representante de la gran empresa, ansiosa por una respuesta. El corazón de Alejandro estaba golpeando duro. Sabía que esta no era solo una decisión comercial, sino una elección sobre quiénes eran y qué representaban. Con un suspiro profundo, Alejandro respondió al teléfono. La habitación estaba absolutamente silenciosa, todos los ojos fijos. «Hola», dijo Alejandro, su voz firme. «Muchas gracias por su oferta. Es generoso y tentador». Hizo una pausa mirando el reloj y luego a su equipo. «Pero me temo que tendremos que negarnos». Un suspiro colectivo de alivio y emoción resonó en la habitación. «Lo que construimos aquí», continuó Alejandro, «no es solo una aplicación o un negocio. Es un legado, una forma de preservar y honrar nuestras historias, nuestra cultura. No está a la venta». Después de apagar, Alejandro se volvió hacia el grupo, lágrimas en los ojos. «No sé si tomé la decisión correcta para el negocio, pero sé que tomé la decisión correcta por nosotros, por nuestras historias». Don Miguel se acercó, colocando una mano sobre el hombro de Alejandro. «Mi joven, tomaste la decisión que tomó mi abuelo hace tantos años. Él eligió el valor de la historia sobre el valor del dinero, y eso es invaluable». María, con lágrimas en los ojos, comenzó a aplaudir, seguido rápidamente por Joseph y don Ernesto. Pronto, la pequeña habitación estaba llena de aplausos, risas y lágrimas de alegría. Mientras la emoción del momento los rodeaba, Alejandro miró el reloj en sus manos. Su tiqui constante parecía un recordatorio. Pasa el tiempo, pero las historias permanecen. Habían elegido no solo objetos o recuerdos, sino la esencia misma de quienes eran. El tejido del tiempo seguiría siendo tela, no por una gran corporación, sino por las manos cuidadosas y los corazones apasionados de aquellos que entendieron su verdadero valor. Era más que una aplicación, era un movimiento, una revolución silenciosa que reconectaba a las personas con sus raíces, sus historias y, en última instancia, ellos mismos. En los meses posteriores a la decisión de mantener el tejido de tiempo independiente, el proyecto floreció de una manera que nadie podría haber predicho. La noticia de la negativa de la oferta millonaria se extendió rápidamente, ganando la atención de los medios locales y nacionales. Los periodistas de todo México vinieron a reunirse con el equipo detrás de la solicitud que había elegido preservar la cultura sobre las ganancias. Esta publicidad inesperada trajo una ola de nuevos usuarios y empleados. Don Miguel,
ahora una figura querida en la comunidad, ha comenzado a recibir cartas y correos electrónicos de personas de todo el país, compartiendo sus propias historias y objetos preciosos. Su salud ha mejorado visiblemente, revitalizado para el propósito y la conexión que el proyecto le trajo. María, inspirada en el éxito del Fabric of Time, comenzó un programa de arte en escuelas locales, enseñando a los jóvenes cómo ilustrar las historias de sus propios miembros de la familia. Su trabajo no solo alimentó una nueva generación de artistas, sino que también fortaleció los lazos intergeneracionales en muchas familias. José, con su fotografía, capturó la atención de las galerías de arte. Sus imágenes, que retrataban objetos comunes con una profundidad emocional extraordinaria, se exhibieron en exposiciones en todo México, llevando las historias del tejido del tiempo a un público aún mayor. Don Ernesto convirtió su tienda de compromiso en un museo comunitario. Los objetos, previamente vistos solo como garantías de préstamo, ahora estaban expuestos con orgullo, cada uno acompañado por una rica historia y un código QR que llevó a los visitantes a su página de página. Alejandro, a su vez, fue invitado a dar conferencias a las universidades y conferencias de tecnología. Compartió no solo los aspectos técnicos de la aplicación, sino también la filosofía detrás de ella, la idea de que la tecnología se puede utilizar para preservar y celebrar el patrimonio cultural. El tejido del tiempo se ha convertido en más que una aplicación, se convirtió en un movimiento. Otras ciudades de México comenzaron a crear sus propias versiones, adaptadas a sus historias y culturas locales. El proyecto inspiró una renovación de interés en la historia familiar y el patrimonio cultural en todo el país. Un año después de la decisión crucial, el equipo se reunió nuevamente en la sala trasera de Don Ernesto, ahora transformado en un espacio de trabajo acogedor y amigo de la vida. Mirando a su alrededor, a las caras sonrientes de sus amigos y colegas, Alejandro sintió una ola de gratitud y satisfacción. Don Miguel, sosteniendo su precioso reloj, sonrió al grupo. «¿Sabes?», dijo, su voz llena de emoción. «Cuando entré en esta tienda hace un año, pensé que estaba al final de mi viaje, pero de hecho, recién estaba comenzando una nueva». Mientras que el grupo levantó sus tazas de café en un brindis silencioso, la suave garrapata del reloj de Don Miguel parecía hacer eco de sus palabras. Fue un recordatorio de que, si bien el tiempo progresa inexorablemente, las historias que contamos y las conexiones que hacemos son lo que realmente dura. El tejido del tiempo se había convertido en más que un repositorio de historias. Fue un testimonio del poder de la comunidad, la importancia de la cultura y la capacidad de la tecnología para unir el pasado y el presente, tejiendo un futuro rico en significado y conexión. 5 años después, el Fabric of Time se convirtió en un fenómeno global. Don Miguel, a la edad de 83 años, viajó por todo el mundo compartiendo historias. María dirigió una base de arte, preservando culturas a través de ilustraciones. Joseph se había convertido en un fotógrafo premiado internacionalmente. Don Ernesto había convertido su tienda en un museo reconocido. Alejandro, ahora un líder respetado en tecnología cultural, todavía estaba innovando. El reloj de Don Miguel, un símbolo de todo el viaje, ocupó un lugar de honor en el museo. Su tiche constante recordando a todos que las historias, como el tiempo, nunca se detienen, solo encuentran nuevas formas de contar. Acabas de ser testigo del poder transformador de las historias y conexiones humanas. Al igual que Don Miguel y sus amigos, cada uno de nosotros lleva historias únicas que merecen ser compartidas y conservadas. ¿Qué tal comenzar su propio viaje de descubrimiento? Hable con sus familiares mayores, explore los objetos almacenados durante años en su ático o simplemente reflexione sobre sus propios recuerdos. Comparta estas historias en los comentarios. ¿Qué objeto en su vida cuenta una historia especial? Suscríbase a las narraciones emocionales del canal
para obtener historias más inspiradoras y asegúrese de hacer clic en uno de los videos sugeridos de YouTube en la pantalla para continuar su viaje de emocionantes descubrimientos. Juntos podemos tejer nuestro propio tejido de tiempo.